de este estudio y hemos estudiado que la mente de Cristo, hay tres fases para cultivarla. Una, la fase inicial, el principio de voluntad. Hablamos que es importante nuestro deseo, nuestro corazón es vital en todo esto para poder transformar. Hay muchas gentes que en verdad no tienen mucho tiempo en el Evangelio, siguen maldiciendo a la gente, siguen condenando a la gente, siguen confabulándose con los muertos para hacer todo eso, sin saber que todo eso va a recaer sobre sus vidas, va a recaer sobre sus cabezas, ¿no? Entonces, realmente ellos no son salvos, van camino al infierno. Y cuando nosotros tenemos esta parte en el deseo de la voluntad de Dios, realmente nuestra vida cristiana debe de vestirse del nuevo hombre formado según Dios en justicia y santidad de la verdad, ¿verdad? Hay otra fase que es la fase del crecimiento, ¿sí? Que es el principio del río, se inicia como un arroyo, un caudal y termina siendo un océano, ¿verdad? Y eso es permitir que Dios renueve la mente. Y ahí, hermanos, nosotros todos tenemos que tener esa parte, porque una de las maneras para renovar nuestra mente es a través de la palabra de Dios, ¿sí, hermano? Nosotros no podemos renovar nuestras mentes viendo la televisión. Nosotros renovamos nuestra mente a través de la palabra de Dios. Aunque usted me diga, no, es que yo lo que pongo es YouTube y veo pura predicación, hermano, y veo veo tantas cosas. No es lo mismo escuchar una enseñanza, ¿sí, hermano? Que realmente no sabes ni la base fundamental que está teniendo, ¿sí? Porque hay muchos hermanos que les gusta ver predicadores y a veces están viendo una línea adventista totalmente, así en cambio a ellos les llena, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos aquí el principio del río, es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Todo lo que es la parte de la Biblia, ¿sí? Y cómo vamos a poder ser renovados, ¿sí? En Romanos 12, verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿sí, hermano? Entonces, la renovación, hermano, sí es entregar nuestra voluntad de Dios, es entregar nuestra mente, ¿sí, hermano? Es estar constantes en la palabra, en el desarrollo, en el crecimiento, es podernos involucrar aún en una área, en la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, es que a mí no me toman en cuenta. No es que no se le toma en cuenta, más bien no está en usted el deseo, ¿sí? ¿Por qué dice eso? Porque si usted tuviera el deseo, llegaría temprano, ¿no? Se involucraría en las enseñanzas, se involucraría en los lugares, en las cosas que tenemos, ¿no? Entonces son detalles, ¿sí, hermano? Le llamamos el principio del río porque es ahí donde fluye el agua, ¿sí, hermano? Y no está estancada, ¿sí, hermano? El escrito está en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí, hermano? Entonces, todo inicia, ¿verdad?, en un arroyo y termina siendo un océano, y eso es importante que nosotros lo podamos ver, ¿sí? Vemos la vida de Jesús en una manera más profunda, ¿verdad? Él empezó a declarar ahí Él les empezó a declarar ahí, hermanos, en 2 de Pedro 3:18, ¿verdad? Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén, ¿verdad? Lucas 2, verso 40 dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios. Y dice, la gracia de Dios era sobre él. Entonces, eso cuando nosotros lo vemos aquí en el verso 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y eso es estar saturado ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? Usted no puede crecer en gracia ni para con Dios ni para con los hombres si usted no viene de la presencia de Dios. ¿Sí, hermano? Cuando nosotros tenemos ahí esa parte en nuestra búsqueda, ¿sí? Vamos a entender que el Señor nos está llamando a una entrega mayor. Vamos a entender que el Señor, hermano, no quiere que usted se quede pequeño. Es decir, usted llegó, recibió a Cristo y de ahí no pasó, ¿sí? Siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre lo mismo. No puede ser como tal. Un cristiano tiene que ir en un desarrollo, tiene que alcanzar el propósito de Dios. Ahora yo les podría hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuál es su propósito? ¿Usted sabe cuál es su llamado en Cristo?
Porque usted me puede decir, no, es que a mí llegaron una vez en donde yo estaba y me dijeron que yo era tal, ¿sí? Pero realmente Dios a usted le ha hablado en alguna área en su vida. ¿Cuál es su propósito en Dios? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Sí? ¿Cuál es su anhelo dentro de la iglesia? Porque muchos los que anhelan es el púlpito, ¿no? Y quieren ser doñas, señoras, pastoras, cuando no hay realmente una base bíblica para ello, ¿sí? O quieren ser las doña profetas, ¿no? O a veces queremos ser evangelistas y no le predicamos ni al vecino que tenemos a un lado, ¿sí? A veces queremos ser pastores y a veces no podemos tener el cuidado de nuestros hijos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender una realidad bíblica, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un anhelo, cuando yo tengo un deseo, ¿verdad? Nuestra vida se marca, hermano, desde el principio en nuestro hogar. ¿Cómo estoy yo con mi esposa? Porque a veces quiero cuidar, ¿verdad? No sé, a la iglesia de Cristo, pero a la mujer la desatiendo, ¿sí? Y no puede ser como tal. O sea, el llamado de un ministerio es totalmente diferente, ¿sí? Y debe de empezar cuidando, pues, a su esposa, así como Cristo se entregó por ella. Y ahí es donde dicen, no, pues no diga, caray, me tengo que aplicar, si usted tiene realmente, ¿sí? Porque usted pueden decirle, tú tienes un llamado a pastor y tu comportamiento, tus acciones, tus actitudes no datan que en ti haya nacido Cristo. Entonces, ¿cómo podrías decir que eres pastor? Es que yo estudié el seminario. ¿Y eso qué? El seminario no te da llamamientos. El seminario nada más te da conocimiento, entiéndalo, ¿sí? Un seminario no te da llamado. No existe un seminario como tal donde te dé o te otorgue una licencia que te diga tú eres pastor, porque eso ya va en contra de la dignidad o de la vida con Cristo. Porque dice que los dones y los llamamientos, ¿qué son? Irrevocables. Pero ¿quién es el que los da? Es Dios. Es Dios. No es un hombre, ¿sí, hermanos? Entonces, el conocimiento pues te da entendimiento de lo que tú estás queriendo buscar, ¿sí, hermano? Pero el llamado en sí te lo va a dar Dios. No hay otro lugar. ¿Sabe cuál es el lugar? Lo secreto, el rendirte, el decirle al Señor, aquí está mi vida, el estar horas con Dios, ¿sí, hermano? El estar pasando tiempo con Dios, ¿sí, hermano? Sí. Y bueno, son fases totalmente diferentes para nuestras vidas cristianas, ¿sí, hermano? Entonces el crecimiento de nuestras vidas nos da el testimonio de Cristo. Efesios 4, verso 20 al 24 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Nuestro caminar está en la voluntad de Dios y su presencia nos acompaña en todo momento. Si nosotros habitamos en su voluntad, hermano, Dios va a estar realmente, hermano, operando en nosotros. El hacer tu voluntad, de Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista lo declaró en el Salmo 51, verso 10, dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro, ¿de dónde? De mí, ¿sí, hermano? Entonces, en Isaías 35, verso 8, Isaías 35, verso 8, fíjese bien lo que dice la Escritura. Dice, y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El camino del Señor es de santidad, ¿sí? El camino de Dios, hermano, es consagración, es separación, es la senda estrecha, es el camino angosto, hermano, ¿sí? No hay libertinaje, ¿sí? Entonces, mi vida cristiana siempre va, ¿sí?, de la mano conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y tenemos el principio de la disposición, ¿sí? Estar dispuestos a caminar hacia adelante, estar dispuestos a ir hacia adelante, mi hermano, ¿sí? Aquí es donde llegamos a la culminación del proceso.
Debemos de ceñir nuestra mente para poder caminar de la manera adecuada y en la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1, del verso 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sí, hermano, entonces la disposición en nuestras vidas de decirle, Señor, heme aquí, ¿verdad?, para hacer tu voluntad. Eso es importante que nosotros lo tengamos, porque cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, sí, en un momento nos sentimos cristianos y en otro día ya no, ya estamos bailando la pelusa. Y no puede ser así. O eres un hijo de Dios o eres un hijo de Dios, porque en Dios no hay tibiezas, ¿sí, hermano? En Dios se declara todo como debe de ser concretamente. O estás con Cristo o no estás con Cristo. O vives para Dios o no vives para Dios, porque no puedes estar, hermano, dividido en tu corazón. Por eso es que tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tener, hermano, en tu vida la convicción. Si tú decidiste vivir para Cristo, tienes que decirle no a ¿qué? A la carne, no al mundo. ¿Sí, hermano? Si tú decidiste, hermano, entregarle tu vida a Dios, ¿de quién le pertenece esa vida? ¿O a quién le pertenece? A Dios. Entonces tú ya no puedes disponer de ella como tal, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te está llamando a vivir una vida entregada y rendida a Él. Tienes que tener la disposición sobre todas las cosas, ¿sí, hermano? Y eso es importante que nosotros lo tengamos, ¿sí? Esto es hablar de nuestra vestidura, las cuales se nos han concedido en el Señor. Levítico 19, verso 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Identidad, testimonio. ¿Sí, hermano? Consagración, rectitud ante todas las cosas, hermano, ¿sí? Tener esa vida de discipulado, tener esa vida santa, ¿sí, hermano? Tú no vas a estar haciendo las cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te escogió, Dios te llamó, ¿sí? Y esto se maneja en todos los ámbitos, hermano, desde nuestra identidad de hijos hacia nuestros padres, cómo reaccionamos, cómo les contestamos, cómo respondemos, ¿verdad, hermano? Nuestra situación de mayordomía como madres, qué testimonio les damos, cómo les hablamos, cómo los educamos, cómo los guardamos como padres, hermano, de igual manera nuestra educación que les damos, y de esa manera vivir hacia todo nuestro entorno, ¿sí, hermano? Porque nuestra vida cristiana tiene un peso delante de Dios, no es delante de los hombres. No es delante de los hombres a los que tú debes de agradarles, es delante de Dios al cual tú le debes de agradar. Y eso lo vas a hacer siempre y cuando tú rindas tu vida, cuando tú tienes la disposición de caminar, hermano, con Él, cuando tú le dices no a aquellas cosas que no le agradan a Dios, ¿sí? Esto nos habla de una vida ordenada y disciplinada. La santidad está expresada en la vida moral. La vida santa no es una idea mística ni en la vida apartada del mundo, sino es mantener una vida pura en el mundo. Juan 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice el verso 15, os ruego que los quites, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se entiende, hermanos? Nuestra vida cristiana en sí nos lleva a entender su visión, su propósito, sus mandatos, sus ordenanzas. Y en todo momento, hermanos, sí, nosotros tenemos que entender la verdad delante de Dios. ¿Sí? Las reglas que Dios nos ha dado, hermano, a través de los 10 mandamientos que usted puede ver en el libro de Éxodo, ¿sí? En el capítulo 20, ¿sí? Todos los mandamientos que están mencionados ahí, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Están divididos en 3 partes, ¿sí? Si usted va ahí a Éxodo 20, por favor. Éxodo 20. ¿Ya llegó? Fíjese bien, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto,
y de casa de servidumbre. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Leyes en relación a lo religioso, leyes morales, ¿sí, hermano? Ustedes va a ver todas ellas hasta el verso 8, ¿sí? Dice ahí, y hago misericordia a millones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿sí, hermano? Entonces, ahí nosotros tenemos en cuenta la verdad de Dios. Ahora, vienen las leyes en relación a lo social, a nuestro ambiente, ¿verdad, hermano? En lo secular, con los de afuera, y dice, 6 días trabajarás y harás, ¿qué dice ahí? Toda tu obra, ¿verdad? Y dice el verso 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿sí? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí, hermano? Entonces, ahí usted empieza a ver todo lo que es un ambiente en lo social. Y las otras leyes que usted puede ver del verso 19 al 37, porque dice la escritura, perdón, del verso 17 al 26. Dice, todo el pueblo observará el estruendo y los relámpagos, ¿sí? Y el sonido de la bocina en el monte que humea, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí el pueblo se detuvo de muchas cosas. Y bueno, ese verso 19 al 37 está en relación al Levítico, ¿sí, mis hermanos? Pero bueno, vamos más para allá, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver claramente las leyes que Dios tiene para tu vida como cristiano, ¿sí? Las cosas que Dios ordena para tu vida, ¿sí, hermano? Ahí, si tú vas ahí a 1 Corintios 14, verso 33, Primera de Corintios 14, ¿ya llegó? ¿Ya está ahí? Dice la escritura, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Dios es un Dios de orden, ¿sí, hermano? La adoración que tú ministras a tu Dios siempre debe de ser de orden, siempre debe de ser de paz, ¿sí? Todas las cosas, hermano, cuando tú estás en un orden de Dios, todas las cosas que el enemigo quiera levantar contra ti, van a ser derribadas y van a volver sobre las vidas que están haciendo algo contra ti, ¿sí? Por eso es que tú siempre debes de vivir una vida en justicia. Si tú vives una vida en justicia, la maldición que te deseen va a recaer sobre las vidas que la desean. ¿Por qué? Porque Dios es justo y no puede ser maldito lo que Dios bendijo. O sea, por eso tú verás a tus enemigos perturbados y derribados, ¿sí? Porque Dios es bueno. Entonces nuestras vidas cristianas, hermano, deben de ir más allá, ¿sí? Va a llegar el tiempo, hermano, de que va a ser tal unción que cuando entre alguien que quiera maldecir a tu vida, a tu familia, a tus hijos, ¿sí? Va a caer muerto. Porque no tuvo temor de maldecir la vida de un hijo de Dios. En verdad. Y son muchas cosas que nosotros debemos de entender. Porque Dios da tiempo para que se arrepientan.
Pero si no se arrepienten, hermano, el juicio viene. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que hacemos. ¿Sí? Y hablamos y decimos. Por eso usted viva su vida en santidad. Viva una vida consagrada. Viva una vida en el temor de Dios. Viva haciendo la voluntad de Dios. Viva creciendo conforme a los planes de Dios, es decir, camino de santidad. Y su disposición para hacer lo que Dios le demanda y le pide. Y usted siempre va a ver, hermano, una presencia de Dios en su vida, en su hogar, en su familia, ¿sí? Y estar preparado, ¿sí? Jesucristo siempre estuvo preparado, hermano, ¿sí? Jesucristo siempre estuvo dispuesto a la acción, a caminar con Dios. Jesucristo nunca dijo, no puedo, ¿sí? Jesucristo no dijo, ay, es que es una legión, mejor me echo a correr. No dijo así. Jesucristo siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a caminar con Dios, en todo momento y en todo tiempo. Lucas 20, verso 20. Y echándole enviaron espías que simulasen justos. ¿Ya se dio cuenta? Que se simulasen justos, a fin de sorprender en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. No hallaron en él ninguna sola palabra, porque él caminaba y se conducía ¿en qué? En rectitud. Por eso cuando vino el diablo dijo, nada tienes en mí, ¿sí? Y hay muchos que están metiéndose para maldecir al pueblo de Dios, a las iglesias, ¿sí? Pero Dios es justo. Y Dios les da su tiempo y su momento. Y vendrá su caída, porque se han atrevido a maldecir al pueblo de Dios. Entonces, Dios es bueno, hermanos. Lucas 20, verso 27. Llegando entonces algunos de los seduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, dice, teniendo mujer y no dejar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y bueno, él les habló unas palabras tan importantes. Ahí vaya usted ahí a Lucas 20, en el verso 27. ¿Ya llegó? Diciendo, Maestro, Moisés escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Dice, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y lo tomó el segundo, la cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 tuvieron por mujer? Dice. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan, ¿qué dice ahí? En casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos, ¿ya se dio cuenta ahí? Subraya eso, porque dice, los que fueren tenidos por dignos, no alcanzarán aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí, hermano? Porque dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Sí, hermano? Entonces, Jesús siempre estaba ceñido para el momento. A él le preguntaban algo y ¿qué tenía, hermano? Una respuesta correcta, una respuesta a la necesidad. Cuando vino Nicodemo de noche, él le supo hablar de la manera correcta, ¿verdad, hermano? Cuando estuvo en casa de Simón, ¿verdad?, el fariseo, hermano, él también tuvo la palabra correcta, aun cuando se presentó, ¿verdad?, aquella mujer, ¿sí?, que dice que le enjugaba sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos, ¿sí, hermano? Entonces, nosotros tenemos que entender eso, ¿sí? Debemos de ceñir también nuestras vidas. Eclesiastés 9, verso 8. En todo tiempo sean, ¿qué dice ahí? Blancos tus vestidos. ¿En qué momento? ¿Los domingos nada más? Eso es un religioso, ¿sí? Pero dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. ¿Ya se dio cuenta? Romanos 13, verso 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, ¿sí? La Escritura es muy certera ahí para nosotros y nos lleva a vivir una vida siempre, hermano, en santidad.
Aún el Espíritu Santo nos exhorta en este tiempo con estas palabras. Colosenses 3, verso 2 y verso 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también haced vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí dice bien claro que tu comportamiento debe de ser, ¿en qué? En santidad, en testimonio, en consagración, en separación. Sí, hermano, tú no estás en este tiempo llamado a otra cosa, sino a testificar la grandeza de Dios, a testificar la voluntad de Dios, ¿sí? A hacer las obras que el Señor te pidió que tú llevaras a cabo en este tiempo, ¿sí, hermano? Entonces, mi vida cristiana debe de ir más adelante, nunca te puedes tú conformar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos a entender la palabra de Dios, en Isaías 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Las palabras de Dios siempre deben de estar en tu mente, más que las situaciones que tú estás viviendo, más que las circunstancias que se puedan levantar. Cuando tú tienes la palabra de Dios sin excepción alguna te va a llevar a estar estable y a derribar al gigante, porque la palabra de Dios es como un arma de dos filos, ¿sí, hermano? Entonces mi vida cristiana siempre va a ser llevada a una vida vencedora, a una vida victoriosa. Tú no vas a estar perturbado, tú no vas a estar pues ahora sí confundido en tu caminar cristiano, porque la palabra de Dios va a estar obrando en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos, en tu corazón. Hebreos 3, verso 1 dice, por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cristo Jesús fue traicionado? ¿Cristo Jesús fue señalado? ¿Cristo Jesús fue vituperado? ¿Sí? A Cristo, hermanos, sí, ¿no le creían? ¿Sí? Entonces, cuando usted empieza a ver la vida de Jesús, nosotros tenemos que entender que nuestra vida está casi en la gloria. ¿Sí? ¿A Cristo Jesús lo escupieron? ¿A usted cuándo lo han escupido? Y dice, ay, Señor, pues ¿qué tengo que llegar hasta eso? Y hasta dar su vida por Cristo. Hasta dar su vida por Cristo, hermano. Cuando usted estudia realmente la vida de aquellos misioneros, de aquellos hombres, se dice que en aquel tiempo, ¿verdad, hermano? Había unos hombres que acababan de recibir a Cristo. Entonces un emperador romano mandó a matar a todos los que se estaban volviendo de inmediato a esa religión cristiana, decían, sí, a esa secta, decía que los iban a matar. Entonces agarraron, hermanos, sí, a esclavos, que eran los principales que se estaban convirtiendo a Cristo. Pero dentro de esos esclavos, ¿verdad? Iba la hija de una persona, a un comerciante romano, ¿sí? Y cuando se enteraron sus padres, inmediatamente fue a ver, ¿verdad? Ahí al gobernador y le dijo que su hija había sido influenciada por los esclavos, pero que ella no era cristiana. Y entonces, hermano, llegaron ahí y le dijo, va a tener la manera de comparecer y levantar un poco de incienso, ¿sí? A nuestros dioses. Y si ella lo hace, entonces su vida será perdonada. Y su padre hizo hasta lo que más podía, hermano, ¿sí? Para poderla sacar, ¿verdad? De la vida cristiana. Pero ella le dijo, mi vida es de Cristo y no voy a levantarle incienso a tus dioses. Entonces fue sentenciada a muerte, ¿sí? Ella tenía un bebé, o tenía un bebé, sí era un bebé, porque no tenía ni un año, era un bebé prácticamente recién nacido, ¿sí? Una esclava dio a luz en ese momento, ¿y saben qué oraban? Que Dios pudiera darle padres a sus hijos que los pudieran educar en el temor de Dios. Estaban sentenciados a muerte, llegó el día de su muerte, ¿sí? Y en ese momento que los estaban sentenciando, el pastor estuvo en ayuno, ¿y sabe qué le dijo Dios al pastor? Tienes que fortalecerlos en este momento de necesidad. Y fue y se integró, dijo, yo también soy cristiano. Y entonces también los sentenciaron a morir.
¿sí? Y llegando ahí, hermano, le dicen los hermanos, dice, pero pastor, ¿usted hace falta? Dice, no, yo tengo que continuar con lo que Dios me dijo, y me dijo que yo tenía que estar con ustedes para fortalecerlos. Ese día se pusieron a orar todos, hermanos, ahí en las celdas donde estaban ellos, ¿verdad? Y Dios se presentó a sus vidas y les dicen que ese momento no iba a poder detener la gloria de Dios que se manifestaría en su vida, ¿sí? Entonces, el carcelero que los estaba escuchando decía, ¿cómo puede un Dios entregarlos a ustedes a la muerte y ustedes tener tanta paz? Ese no es un Dios, mis dioses son estos. Y él diario le rezaba a sus dioses o le levantaba oraciones a sus dioses, hermanos, ¿sí? Y cuando ellos estaban ahí pues entregados en la oración, vino una visitación celestial al pastor, ¿verdad? Y a la hermana que había sido convertida recientemente a Cristo, que era hija de un comerciante, ¿verdad? Romano. Y Dios los visitó, les ministró paz y ellos empezaron a hablar la vida con Dios. Entonces soltaron a los leones, ¿verdad, hermanos? Y para los líderes, ministerios o los pastores, los liderazgos, ahí en ese entonces, le soltaban un oso para que lo desbaratara a golpes o como pudiera, ¿no, hermanos? Sí, pero Dios le había prometido al pastor que no iba a morir por el oso, sino que sería un león. Entonces, hermanos, ni fue oso ni fue el león, ¿sí? Los mordieron los leones, los latiguearon, ¿sí? A las mujeres, hermanos, les soltaron un buey grande que los aventara, los golpeara y salían volando, ¿sí? Y ellos no sentían los golpes ni las mordidas de los leones. Se volvían a parar como que si no pasara nada. Entonces, al ver los romanos, en este entonces el César, ¿verdad? El gobernador romano, que no pasaba nada, mandó a los soldados que los traspasaran con una espada y fue de la manera que murieron. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y usted apenas se cae y dice, ay, es que ese hermano me puso el pie. Es que ya no aguanto a ese hermano. ¿No? No, hermanos. Su vida cristiana, cuando hay disposición, siempre va creciendo más. Por eso es que a veces lo que se ve en el pueblo de Dios son puras emociones. Queremos servir a Dios, queremos alcanzar al mundo, y hermano, no podemos ser pacientes con los hermanos. No podemos ser pacientes con ellos. O sea, nosotros tenemos que aprender a caminar y a desarrollar nuestra vida con Cristo, porque solamente esa va a ser la manera, ¿sí, hermano? Tenemos un destino en Cristo. Amados, 1 de Juan capítulo 3, verso 12. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Sí, hermanos? Entonces, Dios espera que nosotros seamos semejantes a Cristo en todos los aspectos. Y hermano, no crea que lo del cristiano es solamente echar fuera demonios o hablar lenguas. Su testimonio principal es vivir ¿en qué? En santidad. En santidad. En santidad. Consagrados, apartados. Mateo 10, verso 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más? ¿A qué? A los de su casa. A usted le pueden decir, usted es un sectario. Sí, porque usted habla lenguas, y usted esto, y usted es una secta, ¿verdad? Eres un fanático, Ay, ¿qué tantas cosas no le pueden decir? Y ese tu Dios te ha sacado de mi vida, ¿verdad? Hermano, ¿y qué no le pueden decir? Pero cuando usted sabe que Jesús pasó por todas esas cosas, usted siempre debe de estar con paz en su corazón, ¿sí? Jesucristo siempre fue nuestro ejemplo y seguirá siendo nuestro ejemplo. Primera de Pedro 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Debemos de estar siempre dispuestos y avanzar hacia adelante. Primera de Pedro 4, verso 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra vida, esa es nuestra victoria en Cristo, ¿sí?
Dios está obrando en todo momento, tú nunca estás solo. Dios siempre está trabajando por ti, por eso es que a veces pareciera incierto todo lo que quieren hacer en contra de tu vida, porque Dios está ¿por quién? Por ti. Y si Dios por ti, ¿quién contra ti? Y entonces tu vida justa siempre te va a guardar. Y todo aquello que se levante contra ti no va a prosperar. Dice que debajo de tus pies morirá o caerá, para que usted lo entienda. Todo lo que quieran hacer en contra de usted nunca va a prosperar, porque Dios está por ti. Eso tienes que ponértelo bien en tu cabeza, ¿sí? Es que estoy viendo esto, pues ya no lo vea, repréndalo en el nombre de Jesús, vete. Romanos 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ya se dio cuenta? Usted debe de ir caminando mayormente. Dios está trabajando en nosotros. Filipenses 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, usted está llamado a vivir una vida victoriosa, ¿sí, hermano? ¿Sí? Dios es el que pone un deseo en nuestras vidas y siempre nos va llevando, ¿sí?, a una perfección. Filipenses 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, nuestros ojos deben de estar fijados en Dios, no en los hombres ni en las situaciones que pasamos. Nuestros ojos deben de estar fijos siempre en el Señor, hermanos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que nuestra posición en Cristo siempre va más allá, ¿sí, hermanos? Y que nada nos puede detener del supremo llamado, que es estar con Cristo o vivir para Cristo. Hebreos 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que intercede por nosotros a la diestra del Padre, Él es el que nos ha llamado para poder vivir una vida victoriosa, y nos está llevando, ¿verdad, hermano?, de la mano, para que nosotros podamos ver su bendición y su victoria en este tiempo. Entonces, usted debe de caminar siempre viviendo una vida más que vencedora. Hebreos 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Apóstol, ¿verdad, hermano? Uno que ha sido enviado. Sacerdote, uno que hace un puente. Dice, considerad, fijar la mente, los pensamientos y la atención en Él. Usted debe de estar consciente de todo lo que es. El Señor Jesucristo fue enviado por Dios Padre. El Señor Jesucristo fue el sacerdote que hizo un puente para que nosotros pudiéramos estar ahora delante de Dios. Ahora el Señor nos pide que nosotros pongamos, ¿verdad?, o consideremos, es decir, pongamos nuestra mente en Él, en su voluntad, en sus propósitos, en sus acciones, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a su voluntad, que nosotros podamos tener, hermanos, sí, los pensamientos y la atención en Él, que nuestra mente esté saturada de su palabra, para que de este modo nosotros podamos ver la bendición y la gloria de Dios en todo momento, ¿sí, hermanos? Si no, de lo contrario, lo único que tendríamos en nosotros sería una religión, pero Dios nos está llamando a vivir una relación con Él, y esta relación siempre te va a llevar de bendición en bendición, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, y en todo lo que tú pongas tus manos, siempre vas a poder ver la voluntad de Dios fluir. Amén, hermano. Hebreos 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tú no estás solo. Dios está intercediendo por ti. Por eso todo aquel que se levanta en contra de ti está destruido, porque Dios es el que está intercediendo. ¿Por qué? Por ti delante de Dios. No hay arma forjada contra ti, ¿se entiende? Dios nos llama para poder vivir la bendición. Dios nos lleva para poder vivir, hermanos, sí, una victoria constante. Sí, cuando se levanta una adversidad, cuando se levanta una situación, es el mejor momento para esperar el mover de la mano de Dios. ¿Cuándo? Cuando me rindo. ¿Cuándo? Cuando estoy en su voluntad. ¿Cuándo? Cuando le creo. ¿Cuándo? Cuando me he consagrado, porque estoy viviendo una vida justa, estoy viviendo una vida en santidad delante de Dios. Fijando la mente en su obra divina,
eso siempre nos va a poder llevar a vivir siempre una bendición, en todo momento. Para poder considerar al apóstol en la vida de nuestro Señor Jesucristo, es importante estar en la lectura y la meditación de los evangelios. Él es el apóstol, es el enviado, es el que tiene la palabra viva, es el que tiene la doctrina, es el que tiene la revelación, es el que nos muestra el camino, es el que los alumbra, hermano, en nuestras tinieblas. Él es el apóstol que fue enviado por el Señor Jesucristo, es el que abre camino y nos establece en la voluntad y en el propósito del reino de Dios. Sí, hermano, para conocer la vida del sumo sacerdote en la vida de nuestro Señor Jesucristo, es importante tener la lectura y la meditación en las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí se revela todo lo que fue su ministerio y toda su obra, hermano, sí, a la cual Él nos llevó, Él nos redimió, Él nos limpió, Él fue el sacrificio, ¿sí, hermano? Entonces, los evangelios, hermanos, sí, nos muestran a nuestro Señor Jesucristo en acción aquí en la tierra. Es nuestro ejemplo, ¿sí, hermanos? Y las cartas nos hablan del significado del apostolado en Él y también la función sacerdotal ahora en el cielo. Amén, hermanos. Entonces, mi vida cristiana, sin excepción alguna, va más allá. ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es tener una mente de Cristo? ¿O qué es fijar la mente en Cristo? ¿O cómo yo podría ser un testimonio verdadero en esta tierra? Si usted, después de haber entendido la voluntad y el propósito de Dios, todavía camina arrastrando los pies, hermano, todavía usted llega a la iglesia, llega así como a ver qué ocurre. Si usted llega, hermano, y está usted así como pensativo, así como diciendo, ay, es que qué va a ser de mi vida, usted aún no ha tenido esa revelación y esa luz en los propósitos de Dios. Y necesita usted oración, ayuno y vida de la palabra constantemente. ¿Para qué? Para que Dios alumbre sus corazones y su entendimiento. Sí, cuando nosotros empezamos a entender esa vida, cuando nosotros empezamos a llevar la vida con Dios, ¿sí, hermano? Entonces el Señor nos lleva a vivir una vida victoriosa. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Ok, pues hasta aquí le dejamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Ministra la vida de tu pueblo, ministra la vida de tus hijos. Señor, llévalos, Padre, Señor, a entender tus planes, llévalos a entender tus propósitos, llévalos de la mano, Señor, Padre, para que ellos puedan ser luz, Padre, en aquel lugar donde tú los has puesto, en sus hogares, Padre, en sus trabajos, con sus familias cercanas, Señor, Padre, con todo lo que les rodea, Padre, que ellos puedan manifestar tu amor, que ellos puedan manifestar tu verdad, Padre, Señor, que ellos puedan ser, Padre Celestial, un ejemplo, un testimonio de tu vida, Padre, Señor, y sin excepción alguna, Padre, Señor, ellos puedan ganar esas almas, Padre, que tienen en torno por su testimonio, Padre. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios y mi Rey, Padre, porque eres tú obrando y eres tú manifestando tu poder y tu gloria en este tiempo, y quebrantando toda obra de las tinieblas, Señor, y despojando, Padre, Señor, a tus hijos de toda carga, Señor, Padre, para que ellos puedan vivir y manifestar la renovación de tu Espíritu, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad y tu infinita misericordia. Amén y amén, hermanos, ¿verdad? Dios es